Buenos días. Vamos a seguir viendo lo que son los camiones y sus características generales. Lo último que vimos ayer fue la práctica operativa de los camiones, ¿ya? Las operaciones básicas que se realizan con los camiones tolva son las siguientes: recepción de la carga sobre la caja o tolva, transporte al punto de vaciado o vertido, descarga del material y retorno al punto de carga. Entonces ahí se cumple el ciclo. Repito, recepción de la carga sobre la tolva, transporte al punto de vertido o vaciado, descarga del material y finalmente el retorno al punto de carga. Ahí se cumple el ciclo. El retorno al punto de carga con el volquete vacío se produce a mayor velocidad e incluye la maniobra de posicionamiento junto a la máquina de carga. Esa máquina de carga puede ser una excavadora hidráulica, una excavadora de cables, ¿cierto? Un cargador frontal. Las áreas de vaciado y carga deben prepararse de forma que las maniobras a realizar por los camiones sean lo más simples y cortas posibles, con el fin de obtener buenos rendimientos y condiciones seguras de operación. En el caso del vaciado de estériles en escombreras, este podrá llevarse a cabo directamente sobre el borde del talud, requiriéndose un posicionado cuidadoso y generalmente bajo la supervisión de un peón, o descargando el material en montones próximos al borde, y que posteriormente un equipo auxiliar, por ejemplo un bulldozer, empujará. Este último procedimiento es más seguro y requiere tiempos de maniobras más reducidos. Entonces, otras características que hay que tener en cuenta son las horas en operación por relevo, ¿ya? ¿Cuántas horas de operación va a tener, por ejemplo, el operador? Entonces hablamos de horas en operación por relevo, totales y efectivas, y retrasos previsibles en la operación. Todo eso se tiene que planificar. Número de relevos por día, semana y por año. Porcentaje del ausentismo laboral. Se tiene que considerar un porcentaje de ausentismo laboral. Otra cosa que hay que considerar para la planificación es características del material a transportar. Por ejemplo, la densidad in situ, la densidad esponjada del material, coeficiente de esponjamiento, o el factor de esponjamiento, como le llamamos nosotros, granulometría, tamaños máximos y mínimos que van a ser cargados en el camión, dureza del material, textura y abrasividad, facilidad de carga y pegajosidad del material. Si hay mucha arcilla, va a tender a pegarse en la tolva. Entonces son características que hay que considerar para la planificación. También tenemos condiciones ambientales que hay que considerar, ¿cierto? Si un lugar donde abundan mucho las tormentas eléctricas, por ejemplo, hay que considerarlo. Entonces, las condiciones ambientales son, por ejemplo, efecto de la altura geográfica sobre el rendimiento de los motores. Como son motores diésel, son motores de combustión interna, si estamos a mucha altura geográfica, obviamente eso va a influir sobre el rendimiento de los motores. Efecto de la temperatura ambiente, ¿cierto?, sobre la refrigeración de los motores. Duración de los neumáticos y características de los aceites lubricantes. Todo eso tiene que ser de acuerdo a las condiciones ambientales. Efecto de las lluvias y heladas en las superficies de rodadura y en la velocidad de transporte. Obviamente va a afectar sobre la tracción, ¿cierto? Efecto de las lluvias y heladas en las superficies de rodadura y en la velocidad de transporte. Efecto de la temperatura ambiente sobre la refrigeración de los motores. Estamos trabajando, por ejemplo, en un lugar donde la temperatura es alta, va a influir. Duración de los neumáticos y características de los aceites lubricantes. Los neumáticos van a durar de acuerdo a si es rugoso o no el material por donde andan los camiones.
Un factor que influye para la selección de los camiones es las características de las pistas de transporte, longitudes y pendientes de cada pista. Si no se conoce esta información, se requieren al menos las cotas de los puntos de carga y descarga, distancia entre ellos y datos generales de la topografía. Descripción general de las pistas: anchos, radios de las curvas, resistencia a la rodadura, calidad de construcción, cunetas, drenaje, pasos de agua, peraltes, pistas de frenado, bombeo, equipo de mantenimiento y construcción asignado a las pistas de transporte, motoniveladoras, cisternas de riego y compactadores. Entonces, todas estas son consideraciones de selección de los camiones. El proceso de selección de un camión se puede dividir en las siguientes fases: definición de las características básicas que se requieren del camión y selección del modelo. En la parte que es definición de las características básicas, la primera etapa consiste en obtener la máxima información sobre las características de la operación. Por ejemplo, producción requerida y datos laborables de organización. Producción requerida y datos laborables de la organización, como lo que habíamos nombrado, ¿cierto? Producción anual, mensual que voy a requerir, diaria y horaria para cada tipo de material transportado. Necesito saber cuánto es la producción anual, mensual, diaria y horaria para cada tipo de material que voy a transportar. Voy a necesitar conocer también, por ejemplo, las horas de operación por relevo, como les dije, totales y efectivas, y los retrasos previsibles en la operación. Número de relevos por día, semana y año. Porcentaje de ausentismo laboral previsto. Todo eso influye sobre las consideraciones de selección del camión. Como les dije, también las características de las pistas de transporte, las longitudes y pendientes de cada pista. Si no se conoce esta información, se requieren al menos las cotas entre el punto más alto y el punto más bajo, distancia entre ellos y datos generales de la topografía. Otro punto importante es todo lo que tenga que ver con la carga, o sea, amplitud de la zona de carga y estado del piso. Amplitud de la zona de carga y el estado del piso. Equipo de carga que vamos a utilizar, tipo de máquina, cíclica o continua. Vamos a tener, por ejemplo, una excavadora hidráulica, una excavadora de cables, máquina cíclica, o hacer una máquina de carguillo continuo, como por ejemplo una rotopala. Tamaño del balde, altura de descarga, alcance e impacto durante la carga. Todo esto tiene que ver con la carga del camión. Entonces tengo que tener características del equipo de carga, tipo de máquina, si es cíclica o continua, tamaño del balde, altura de descarga, alcance e impacto durante la carga. Debo conocer también el coeficiente de disponibilidad y utilización del equipo. Coeficiente de disponibilidad y utilización del equipo. Unidades auxiliares se voy a requerir, asignadas al equipo de carga. Por ejemplo, un bulldozer, ¿cierto? A eso también le llaman tractor sobre grúas. Unidades auxiliares que voy a requerir o están asignadas al equipo de carga. Por ejemplo, un tractor sobre grúas. También necesito detalles de la descarga. Lugar donde se efectúa la descarga. Tolva, escombrera, emparrillado. Amplitud de la zona de descarga, donde va a maniobrar el camión, ¿cierto? Amplitud de la zona de descarga y estado del piso en que se encuentra. Eficiencia de los equipos auxiliares. Eficiencia de los equipos auxiliares y su influencia sobre la descarga. Otros puntos que hay que considerar, los llamados varios, existencia de otras unidades de transporte, ¿ya? Hay más camiones, infraestructura de la zona, preparación de la mano de obra, etcétera. Vida del proyecto, cuánto va a durar el proyecto, todos esos son varios. Las características básicas de las unidades de transporte se podrán definir de acuerdo a esto. A continuación se podrán definir las características básicas de la unidad de transporte, por ejemplo, tipo de unidad. ¿Qué camión vamos a elegir? ¿Qué modelo? ¿Qué capacidad de la tolva tiene? Capacidad de carga del camión, la potencia que va a tener, tipo de accionamiento.
Todos esos son puntos donde se podrá definir las características básicas de la unidad de transporte, o sea, de los camiones en este caso. Tipo de unidad, capacidad de la tolva, capacidad de carga del camión, la potencia que va a tener, tipo de accionamiento. Selección del modelo. Tipo de unidad. Las unidades más empleadas son las citadas anteriormente, ¿cierto? Los camiones convencionales, los contractores de remolque y los articulados. Camiones de descarga por el fondo. Unidades especiales. Capacidad de la tolva o capacidad de la caja también le llaman. La siguiente etapa consiste en la elección del tamaño de la tolva. En la figura que vamos a mostrar se indica el método SAE para la determinación gráfica de la capacidad de la caja de un volquete. En la figura que les voy a mostrar indica el método SAE para la determinación gráfica de la capacidad de la caja de un volquete. Les voy a mostrar esa figura. Ahora vamos a ver la figura. Entre esta figura podemos ver la capacidad volumétrica de un camión con la carga colmada. ¿Ya? Al ras significa que llega hasta el borde, ¿cierto?, de la caja o de la tolva. Si consideramos al ras, tenemos que considerar un material con esta forma, ¿cierto?, donde el ancho de la parte baja es 2 veces en relación a la altura. 2 es a 1, ¿cierto? 2 es a 1. Y así podemos calcular más o menos la capacidad volumétrica que va a tener el camión tolva con la carga colmada, 2 es a 1. Para tener en cuenta los diferentes tipos de material a transportar, los fabricantes ofrecen generalmente 3 tipos de cajas. ¿Ya? Los fabricantes generalmente ofrecen 3 tipos de cajas de acuerdo al material que se va a transportar. Que lo tenemos aquí en la tabla 4. Eso. Se considera el tipo de material, por ejemplo, si es carbón, es un material relativamente liviano. Si es material de recubrimiento o estéril, o si estamos hablando de mena metálica, que tiene una densidad más alta. Entonces, de acuerdo a la densidad, el carbón tiene más o menos 0,9 toneladas por metro cúbico, el material de recubrimiento o estéril, o caliza, por ejemplo, tiene una densidad de 1,6 a 1,8 toneladas metro cúbico, y en general la mena metálica tiene sobre 2,2 toneladas metro cúbico. Ya estamos hablando, por ejemplo, la mena de un yacimiento de cobre. Tipo de caja a elegir: caja de gran volumen cuando la densidad es menor del material. Caja estándar cuando el material tiene una densidad media. Por ejemplo, cuando estoy sacando estéril. Y caja cuando estamos levantando mena con densidad sobre 2 toneladas metro cúbico, hablamos de caja de roca. Caja de roca. También se puede estimar la capacidad de la caja del volquete en función del tamaño del balde del equipo de carguío. ¿Ya? Entonces, el tamaño del balde del equipo de carguío lo llamamos C en metros cúbicos, de la carga, por ejemplo, cíclica, de una excavadora hidráulica, excavadora de cable, o un cargador frontal. Entonces, cuando consideramos que C es la capacidad del balde del equipo de carguío que es cíclico, consideramos esta tabla que estamos mostrando ahí, la tabla 5. Tipo de material, lo tenemos arriba, ¿cierto? Puede ser blando, medio, duro o muy duro. Y la capacidad del balde en metros cúbicos va a estar dada por 3,3 a 5,5 C, en donde C es el volumen del balde del equipo de carguío. Como les decía, puede ser una excavadora de cable, una excavadora hidráulica o un cargador frontal. Cuando la roca es de material medio en cuanto a dureza, por ejemplo, ahí estamos hablando de una capacidad que va de entre 3 a 5 veces la capacidad del balde. Esa es la capacidad de la caja o la capacidad de la tolva del camión. 3 a 5 veces la capacidad del balde.
Si el material es duro, generalmente es de mayor densidad, entonces tenemos que considerar una capacidad de tolva o capacidad de caja igual a 2,5 a 4 veces la capacidad del balde en volumen. O sea, 2,5 a 4 veces C, que está dado en metros cúbicos, que es la capacidad del balde del equipo de carguío. Cuando el material es muy duro, tenemos que considerar una capacidad de tolva en metros cúbicos que va a variar entre 2 a 3,5 veces la capacidad del balde, que en este caso es C. Eso en metros cúbicos. Las características que deben ser tomadas en cuenta en la selección de una tolva son las siguientes. Además de la capacidad, son las siguientes. Estructura de la caja, tipo de revestimiento que va a tener, forma de la caja y retención de la carga, reparto de la carga sobre el bastidor, cómo se reparte la carga sobre el bastidor o el chasis, ¿cierto? Y altura de la carga, cuánto va a ser la altura que va a tener. Todos esos son características que tengo que tomar en cuenta en la selección de la tolva o de la caja, aparte de la capacidad. Entonces, estructura de la caja, tipos de revestimiento, forma de la caja y retención de la carga. Reparto de la carga sobre el bastidor y altura de la carga. Capacidad de carga del camión, capacidad de carga del camión. Una vez conocido el tamaño de la caja del volquete y el tipo de unidad seleccionado, el siguiente paso, ¿cierto?, consiste en determinar la capacidad de carga nominal. Consiste en determinar la capacidad de carga nominal de la unidad de transporte, teniendo en cuenta la densidad del material. A continuación se puede calcular el peso neto del equipo conociendo la relación media existente entre ambos parámetros. Para eso les voy a mostrar una figura, que es un gráfico. Entonces a continuación se puede calcular el peso neto del equipo conociendo la relación media existente entre ambos parámetros, ¿ya? Y tiro se las muestro. ¿Ya? Entonces, por este lado tenemos la capacidad del camión en toneladas y por acá tenemos el peso neto del camión también en toneladas. Entonces, si un camión pesa más o menos 150 toneladas, ya va a poder llevar más o menos 225, 230 toneladas de capacidad. Entonces, una relación entre las capacidades y el peso neto para diferentes tipos de camiones. Me permite esta gráfica saber más o menos cuánto va a ser la capacidad del camión de acuerdo al peso del camión. Respecto de la potencia, ¿qué podemos decir? La potencia del camión. La potencia de accionamiento está en función de la capacidad de carga y del tipo de unidad de transporte. La potencia de accionamiento está en función de la capacidad de carga y el tipo de unidad de transporte, o sea, el tipo de camión. Como ya se indicó anteriormente, se pueden considerar los siguientes valores medios. Por ejemplo, para los volquetes convencionales, podemos hablar de una potencia que varía entre 10,5 HP por tonelada transportada. 10,5 HP por tonelada transportada. Volquetes con tractor remolque y camiones con descarga por el fondo tienen una relación de 8 HP por tonelada transportada. 8 HP por tonelada transportada. Tipo de transmisión. La elección del tipo de transmisión cuando se dispone de unidades alternativas de la misma capacidad se debe hacer a partir del rendimiento y la efectividad que se estima para cada una de ellas en el perfil de transporte considerado. ¿Cómo es eso? La eficiencia de ambos sistemas es similar en el rango del 65 al 75%,
pero la transmisión mecánica mantiene mejor la eficiencia máxima sobre una mayor variación de la potencia requerida que las transmisiones eléctricas. Repito eso, la eficiencia de ambos sistemas es similar en el rango de 65 al 75%, pero la transmisión mecánica mantiene mejor la eficiencia máxima sobre una mayor variación de la potencia requerida que las transmisiones eléctricas. La transmisión mecánica tiene un aprovechamiento de la potencia del motor térmico un 2% mayor, tal como se puede ver en un ejemplo que se consideró en la tabla 6. Por otro lado, los vehículos con transmisión mecánica tienen menor peso de dicho componente que los eléctricos. Por otro lado, los vehículos de transmisión mecánica tienen menor peso de dicho componente, ¿cierto? Me estamos refiriendo a la transmisión, que los equipos eléctricos, del orden del 56%. Dicho peso afecta el rendimiento, obviamente, de los camiones y el consumo de combustible. No obstante, en cuanto al peso total, no existen demasiadas diferencias. En cuanto al frenado dinámico, la capacidad es comparable en los dos tipos de transmisión, cuando se opera a velocidades mayores a 15 km por hora, pero por debajo de ese valor actúa mejor el retardador mecánico. Para camiones de la misma capacidad, la potencia del freno dinámico es un 20% mayor en los mecánicos, proporcionando mayor eficiencia en condiciones extremas. El retardador de los equipos eléctricos tiene la ventaja de su mayor eficiencia de operación. En lo relativo al mantenimiento de las unidades diésel, eléctricos, los motores térmicos tienen una mayor vida, ya que trabajan en régimen constante de revoluciones, pero esa ventaja se contrapone a la necesidad de disponer de mano de obra especializada y al riesgo de averías de los motores eléctricos en condiciones adversas. Entonces, en lo relativo al mantenimiento de las unidades diésel eléctricos, los motores térmicos tienen una mayor vida, ya que trabajan en régimen constante de revoluciones, pero esa ventaja se contrapone a la necesidad de disponer de mano de obra especializada y al riesgo de averías de los motores eléctricos en condiciones adversas. Voy a mostrar una tabla ahora. Una tabla que habla de cuánto es la potencia en relación a la transmisión de los camiones. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla que indica la potencia, ¿cierto? Por ejemplo, de un camión con transmisión eléctrica y la potencia de un camión con transmisión mecánica. Ambos tienen la misma potencia y cuánta pérdida en potencia existe, por ejemplo. Respecto de la pérdida de potencia, respecto de fricción del motor, ventilador y enfriadores, en la transmisión eléctrica se pierde aproximadamente 70 HP. En la transmisión mecánica se pierden 80 HP. Todo eso por fricción motor, ventilador y enfriadores. Respecto del convertidor, no se sabe cuánta energía se pierde, más bien dicho, cuánta potencia se pierde en la transmisión eléctrica. En la transmisión mecánica se sabe que se pierden aproximadamente 9 HP. En la bomba de giro de dirección, ambos tienen igual pérdida de potencia, que es valor 7 HP. Eso es por bomba de giro de dirección. Bomba de elevación también tienen igual pérdida en HP, 7 HP. Excitatriz y soplante, se sabe que la transmisión eléctrica pierde aproximadamente 35 HP y en la transmisión mecánica no está, obviamente. Entonces la potencia neta que se va a aprovechar en un camión o volquete de transmisión eléctrica que tiene 1000 HP es de aproximadamente 881 HP. Esa es la potencia neta aprovechable. En cambio, en un camión o volquete de transmisión mecánica se van a aprovechar 897 HP, ¿ya? Entonces se le resta las pérdidas en HP y con eso obtengo la potencia neta.
Entonces, por otro lado, los vehículos con transmisión mecánica tienen menor peso de dicho componente que los eléctricos, del orden del 56%. Por otro lado, los vehículos con transmisión mecánica tienen menor peso de dicho componente que los eléctricos, del orden de un 56%. Dicho peso afecta el rendimiento de los camiones y el consumo de combustible por ciclo. No obstante, en cuanto al peso total, no existen demasiadas diferencias. En cuanto al frenado dinámico, la capacidad es comparable en los dos tipos de transmisión, cuando se opera a velocidades mayores a 15 km por hora, pero por debajo de ese valor actúa mejor el retardador mecánico. Para los camiones de la misma capacidad, la potencia de freno dinámico es un 20% mayor en los mecánicos, proporcionando mayor eficiencia en condiciones extremas. El retardador de los equipos eléctricos tiene la ventaja de su mayor eficiencia de operación. En lo relativo al mantenimiento de las unidades diésel, eléctricos, los motores térmicos tienen una mayor vida útil, ya que trabajan en régimen constante de revoluciones. Pero esa ventaja se contrapone a la necesidad de disponer de mano de obra especializada y al riesgo de averías de los motores eléctricos en condiciones adversas. En el proceso de selección se tendrán, pues, en cuenta el tipo de transmisión, el fabricante y los gráficos del rendimiento del vehículo. Todo eso se tiene que tener en cuenta en el proceso de selección. El tipo de transmisión, el fabricante y los gráficos de rendimiento del vehículo. Respecto al chasis, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: diseño básico y distribución de la carga del volquete sobre el chasis. Diseño básico y distribución de la carga del volquete sobre el chasis. Resultados de laboratorio y de campo de la respuesta del chasis frente a cargas estáticas y dinámicas. Resultados de laboratorio, ¿cierto? Y de campo. Todo eso está en los catálogos, ¿cierto?, de los camiones. Resultados de laboratorio y de campo de la respuesta del chasis frente a cargas estáticas y dinámicas. Las cargas estáticas son cuando es cargado el camión, ¿cierto? Y las dinámicas cuando se descarga o cuando está en movimiento. Técnicas de construcción y montaje. Técnicas de construcción y montaje. También hay que tener en cuenta para la selección el peso y la potencia. Se analizan los siguientes datos característicos. La tara, ¿cierto? La tara, que es el peso en vacío del camión, y la capacidad de carga. Y la capacidad de carga, también en toneladas. Relación de la tara versus la carga. Relación que tiene el camión de la tara versus la carga. La potencia del motor. La potencia del motor. Relación potencia y peso total. Relación potencia y peso total. Tipo de motor y fabricante. Tipo de motor y fabricante. Los frenos. Se tendrán que estudiar los diferentes tipos de frenos que disponen los volquetes. Por ejemplo, el freno de servicio, el freno de emergencia, el freno dinámico con su curva, freno de estacionamiento. Todos esos son valores que tengo que considerar en la selección del camión que voy a elegir para mi proyecto. Debo considerar, ¿cierto?, los frenos de servicio, frenos de emergencia, freno dinámico y freno de estacionamiento. Tendencias y nuevos desarrollos. El crecimiento espectacular que se produjo en el tamaño de los camiones durante la década de los 60 y 70 se ralentizó, o sea, se disminuyó su velocidad de desarrollo desde entonces. Como ya se ha dicho, debido a los siguientes factores: no disponibilidad de motores adecuados, exigencia de pistas con una mayor calidad de construcción, falta de maniobrabilidad, problemas de mantenimiento, costos de operación altos, problemas de fabricación, transporte y manipulación de grandes neumáticos. Todos estos son factores que son determinantes al desarrollar un camión más grande. Entonces, el crecimiento espectacular que se produjo entre los años 60 y 70 se ralentizó o se disminuyó su velocidad de desarrollo por los factores que les acabo de decir: la no disponibilidad de motores adecuados,
la exigencia de pistas con una mayor calidad de construcción, falta de maniobrabilidad, problemas de mantenimiento, costos de operación altos, problemas de fabricación, transporte y manipulación de grandes neumáticos. Aparte hay que pensar que las estructuras mecánicas, ¿cierto?, para soportar un camión de mayor peso, mayor capacidad, son tales que ya estamos llegando al límite de las capacidades que tiene el acero, ¿ya? Entonces no pueden crecer indefinidamente, porque ya simplemente la estructura, el bastidor, el chasis, la tolva ya no van a resistir tamaños más grandes. Por eso estamos llegando como al límite de crecimiento mientras no existan nuevos materiales que puedan resistir más carga. Estamos llegando prácticamente al límite de crecimiento de los camiones, por un tema estructural. La situación actual y desarrollo futuro se pueden resumir a través del análisis de los siguientes puntos. Tipos de unidades y su empleo según sus capacidades. Tipos de unidades y su empleo según sus capacidades. Alimentación por trole. Asignación dinámica de volquetes. Aplicación de programas de ordenador. Aplicación de microelectrónica y otras tendencias. Como ustedes ya saben, hay camiones que ya se manejan solos, ¿ya? Aparte, tengo un control, aparte de poder tener un control remoto sobre los camiones, puedo tener un control sobre cuánto número de viajes ha realizado durante el turno, cuánto ha sido la capacidad, de dónde ha sacado el material, cuáles son las características del material que ha removido, más bien dicho, que ha transportado, tipos de unidades y su empleo. Los volquetes más utilizados, clasificados por tamaño y tipo, junto con los campos de aplicación actuales, se resumen en la tabla número 7. Las tendencias observadas en la última década, estamos hablando de la última década en el caso de este libro, ¿cierto?, que fue en los años 90, son las siguientes. Fuerte penetración de los vehículos articulados en los movimientos de tierra, sustituyendo a los vehículos tradicionales, especialmente en proyectos con terrenos en malas condiciones y climatología adversa. Esta penetración se ve favorecida por el continuo aumento de la oferta, tanto en los fabricantes como en el número de modelos. Consolidación de los volquetes mecánicos hasta un tamaño máximo actual de 150 toneladas en los años 90, con posibilidad de alcanzar en un futuro próximo 220 toneladas de capacidad. Estamos hablando de los volquetes mecánicos. Entonces, ¿qué más podemos decir? Debo considerar no solamente el tipo de freno, ¿cierto?, para la selección, sino también el tipo de cabina. Se valorarán los siguientes aspectos, por ejemplo, la visibilidad que tiene el operador, posición de palancas de maniobras y mando, el asiento, ¿cierto?, consola de control y verificación, cabina ROPS, acceso, sistema opcional de aire acondicionado. Todos son elementos que se consideran para la selección de un camión. También los neumáticos. Sabemos que los neumáticos producen un gran costo, uno de los mayores costos, ¿cierto?, junto con el de petróleo para un equipo de transporte. De este componente se analizarán, por ejemplo, el tipo y fabricante de neumáticos, la carga máxima que son capaces de resistir, la cobertura sobre carga máxima y las dimensiones que va a tener y las dimensiones que van a tener estos neumáticos. Todo eso tiene que considerarse, ¿cierto?, para la selección del camión. Vamos a ver una tabla que nos muestra los tipos de camiones y el tamaño actual, que en este caso sería el tamaño que tenían estos camiones en los años 90. Entonces, esta tabla 7 me indica arriba el tamaño del camión, el tipo de camión, la transmisión que tienen y la actividad para la cual fueron fabricados, donde se utilizan mayormente. Por ejemplo, un camión de tamaño de 50 toneladas, estamos hablando que son los convencionales o articulados, de transmisión mecánica, y se utilizan principalmente para el movimiento de tierra, ¿cierto? Todo lo que es movimiento de tierra es, por ejemplo, para aplanar o allanar
zonas donde básicamente el suelo es tierra, movimiento de tierras y en terrenos en malas condiciones, se utilizan especialmente los camiones articulados. Para tamaños de 50 a 85 toneladas tenemos camiones convencionales básicamente de transmisión mecánica. También se utilizan para grandes movimientos de tierra, operaciones mineras a cielo abierto pequeñas y medianas. Operaciones mineras a cielo abierto pequeñas y medianas. Camiones con tractores de remolque, tienen transmisión mecánica y también se utilizan para movimiento de tierra con distancias de transporte mayores. Se utilizan para movimiento de tierra, pero con distancias de transporte mayores. Cuando estamos hablando de camiones entre 85 y 150 toneladas, son camiones convencionales de transmisión mecánica y generalmente se utilizan para minería a cielo abierto, media o grande. Minería a cielo abierto, media o grande. Los camiones con descarga por el fondo son de transmisión mecánica, también se utilizan en minería a cielo abierto, pero especialmente para materiales más livianos, como el carbón y los fosfatos, ¿ya? Y los camiones de 150 a 250 toneladas, hoy tenemos hasta 400 toneladas, son del tipo convencionales, transmisión eléctrica. Acuérdense que la transmisión eléctrica es la que manda en los camiones más grandes y se utiliza básicamente en minería a cielo abierto. Minería a cielo abierto. Desplazamiento de los camiones eléctricos a los tamaños de 150 o 250 toneladas, siendo aplicables en las grandes explotaciones mineras a cielo abierto. Es un factor que hay que considerar, ¿cierto? Para la selección del camión, el desplazamiento que van a tener estos camiones eléctricos de grandes tamaños, que son principalmente aplicables en minería a cielo abierto. Las antiguas unidades mayores de 150 toneladas se construyeron con 3 ejes. Estos equipos daban lugar a mayores costos de operación, porque hay mayor tracción, por lo tanto hay mayor gasto en combustible y neumáticos. Estos equipos daban lugar a unos costos de operación superiores a los de 150 toneladas de 2 ejes. ¿Por qué? Porque hay mayor tracción, por lo tanto se gasta más neumático, más combustible. Y fue necesario esperar a la aparición de mayores motores térmicos y de tracción eléctrica y un perfeccionamiento de los neumáticos que ha permitido la construcción de unidades de hasta 220 toneladas con 2 ejes al final de la década de los 80. Bueno, hoy en día, como les decía, hay camiones de 2 ejes hasta con 400 toneladas de capacidad. ¿Qué más podemos decir de lo que estamos hablando? Alimentación por troles. Los troles, ¿cierto? Es lo que tienen, por ejemplo, el Metrotren de Valparaíso, funciona con troles, ¿cierto? O los trolebús de Valparaíso, que van conectados, ¿cierto? Con una especie de suspensores que les permite la alimentación eléctrica, ¿ya? Pero no se pueden salir de su, ¿cómo se llama? De su línea de transmisión eléctrica. En el costo horario de los volquetes mineros de más de 100 toneladas de capacidad, el gasto de combustible oscila entre 25 y 40% del total de costos de transporte. Entonces, en el costo horario de los camiones mineros de más de 100 toneladas de capacidad, el gasto de combustible oscila entre un 25 y un 40%, constituyendo así una de las partidas más importantes. La subida de los precios del combustible y la escasa garantía de abastecimiento de combustible en algunos países, fundamentalmente africanos, hicieron que se introdujeran cambios sustanciales en la técnica del transporte, teniendo a una mayor electrificación. Una de las técnicas utilizadas fue la reconversión o adaptación de los camiones diésel eléctricos para su alimentación exterior por troles. Entonces, en estos países africanos, como no se tiene seguridad del abastecimiento de combustible, se hizo una adaptación, ¿cierto? Una mayor electrificación, y una de las técnicas utilizadas fue la reconversión o adaptación de estos camiones diésel eléctrico para su alimentación exterior por troles. Entre las empresas que implantaron el sistema se encuentran Palabora Mining, African Iron and Steel Industrial de Sudáfrica, Rosing Uranium de Namibia, Nyanga Consolidated Copper Mines y en Zambia.
Descripción del sistema de trole. El sistema de transporte con volquetes asistidos por trole consiste en captar la energía eléctrica de una red exterior para el accionamiento de los motores de propulsión de dichas unidades. El equipo básico está constituido por dos elementos. El sistema de distribución de energía eléctrica, ¿cierto? Que es básicamente todo lo que es el tendido eléctrico más los postes, y el equipo colector sobre el volquete, el equipo colector de la energía eléctrica sobre el volquete. Número 1, sistema de distribución. Comprende la planta generadora de corriente alterna que alimenta a través de un transformador rectificador al sistema de distribución de corriente continua. Acuérdense que los motores eléctricos usan corriente continua. Entonces comprende la planta generadora de corriente alterna, que puede ser diésel, que alimenta a través de un transformador rectificador al sistema de distribución de corriente continua, que se encuentra colocado a lo largo de la pista de transporte. La capacidad y localización de las subestaciones transformadoras dependen de las necesidades de las minas. Estas varían ampliamente en función de la densidad de tráfico. Entonces, la capacidad y localización de las subestaciones transformadoras dependen de las necesidades de las minas. Estas varían ampliamente en función de la densidad de tráfico, la longitud del tramo electrificado, el tipo de volquete, la frecuencia de movimiento o nuevos trazados de pistas. Como regla general, las necesidades de potencia instalada en las proximidades de las explotaciones alcanzan de 1,35 megawatts por cada camión. Entonces, como regla general, las necesidades de potencia instalada en las proximidades de las explotaciones mineras alcanzan de 1,35 megawatts por cada camión diésel eléctrico de 150 toneladas, considerando una pendiente máxima a remontar de un 10%. Las instalaciones que se emplean en minería a cielo abierto son de dos tipos: las portátiles, ¿cierto?, y las móviles, que consisten en unos postes unidos a plataformas horizontales que se sitúan sobre el terreno y actúan junto a un peso a modo de anclaje, y las fijas o permanentes, en las que los postes se introducen en taladros abiertos en el terreno y después se cementan. Ya, entonces estamos hablando de las instalaciones que se emplean en minería a cielo abierto, que son las del tipo portátiles o móviles, que consisten en unos postes unidos a plataformas horizontales que se sitúan sobre el terreno y actúan junto a un peso a modo de anclaje, y las fijas o permanentes, en las que los postes se introducen en taladros abiertos en el terreno y después se cementan. Voy a mostrar una imagen de esos dos tipos de postes, ¿cierto?, de alimentación de energía eléctrica que se utilizan en minería a cielo abierto. Esos son los dos tipos que actualmente se han utilizado. Esta es la temporal o provisional, que tiene un peso, ¿cierto?, para que no se caiga el poste, y esta va cementada, permanente, ¿ya? Entonces, por ahí van los cables que alimentan mediante energía eléctrica, ¿cierto?, continua, a estos camiones en donde hay problemas de combustible. Los cables conductores de corriente van suspendidos de estos postes, ¿cierto?, mediante cualquiera de los sistemas usuales en estas instalaciones: catenaria llena o con múltiples puntos de suspensión, muy empleada en ferrocarriles; catenaria simple tensionada con un único punto de suspensión en cada poste; y por último el sistema de varilla o perfil rígido de aluminio, con sección en T, de fácil instalación, pero que es el más caro de los tres tipos. Aquí vamos a ver una imagen que identifica los tres tipos de instalaciones. Sistema de catenaria llena, sistema de catenaria simple y sistema de estructura con sección T. Sistema de estructura con sección T, que es el más costoso.
¿Cómo va el trole enganchado a los camiones? Es importante saber cómo es la conexión, ¿no es cierto? Cómo se ve físicamente esa conexión. Voy a mostrar una imagen que indica cómo es, ¿ya? Más o menos. Voy a achicarla para que se pueda ver completa. Ahí sí. Así se ve, por ejemplo, conectado el trole en un camión. Cuando con esta forma, que es la típica que utilizan los troles de Valparaíso, la configuración en vista de perfil es esta. El ancho, más o menos 2,75 metros. Tipo pantógrafo, es esta forma. Este también tienen los troles de Valparaíso, que tiende a flectarse, ¿cierto? Para adecuarse mejor a las condiciones del terreno. Y van de esta forma conectados los suspensores llamados en los camiones. Cada uno de más o menos 1,22 metros. Esa es la forma en que van los troles sobre los camiones. Sobre el equipo colector, ¿qué podemos decir? El que capta la energía, ¿cierto? Desde los cables y que alimenta el camión. Ese es el equipo colector. El elemento de conexión con la red general va montado directamente sobre la unidad de transporte y alimenta a través de un conjunto de resistencias a los motores que se encuentran en el interior de las ruedas. Existen dos diseños, el pantógrafo que acabamos de ver y el trole. El primero tiene la ventaja de la fácil recogida, el pantógrafo. Entonces el primero tiene la ventaja de la fácil recogida y conexión, pero tiene una maniobrabilidad limitada, bajo las líneas. El segundo permite un campo de desplazamiento mayor del volquete, pero por el contrario, si el trole se sale de la línea eléctrica, hay que utilizar de nuevo el motor diésel hasta reconducirlo, ¿cierto? Repito, el primero tiene la ventaja de la fácil recogida y conexión, pero tiene una maniobrabilidad limitada, bajo las líneas. El segundo permite un campo de desplazamiento mayor del camión, pero por el contrario, si el trole se sale de la línea eléctrica, hay que utilizar de nuevo el motor diésel hasta reconducirlo. La estructura metálica soporte va unida al chasis y parte delantera del volquete, y los instrumentos de control del trole suelen ir detrás de la cabina del operador, que contiene los componentes electrónicos de control y los contractores. Voy a mostrar una imagen que dice lo que estamos hablando, que muestra lo que estamos hablando. Ahí sigue una imagen, ubicación del sistema de control, control accionado del trole, control, alternador, generador, motor diésel. Ahí va la línea eléctrica, ¿cierto? Y cómo va conectado el trole a la línea eléctrica. Ya sabemos que los motores eléctricos están ubicados en el eje trasero del camión. ¿Qué más podemos decir de esta transmisión eléctrica? Modo de operación. El conductor del camión dispone en la cabina de un mando con dos posiciones para seleccionar la propulsión, ya sea diésel o control. El conductor del camión dispone en la cabina de un mando con dos posiciones para seleccionar la propulsión, si es por diésel o control. En la posición diésel, los motores eléctricos se conectan en paralelo, cerrando el circuito con el alternador. Eso es lo usual, ¿cierto? En la posición diésel, los motores eléctricos se conectan en paralelo, cerrando el circuito con el alternador. Cuando el vehículo se aproxima al tramo electrificado, el conductor coloca el mando en la posición trole, levanta el pie del acelerador y posteriormente lo presiona. Mientras el volquete se desplaza, suceden los siguientes acontecimientos en pocos segundos. Eso es cuando pasa del diésel al trole, ¿cierto?
los motores se conectan en serie y la tensión en cada uno de ellos se reduce a la mitad. ¿Qué otra cosa ocurre? El mecanismo de elevación del trole se acciona hasta llegar a los cables conductores. La nueva aplicación de energía con los motores en serie resulta en una velocidad baja. La nueva aplicación de energía con los motores en serie resulta en una velocidad baja, pero con aceleración suave, bajo el control del conductor. Mientras que el volquete está en movimiento, el trole entrará en contacto con la línea, pero el circuito no se cerrará hasta que la tensión y la velocidad sean las correctas. En este momento se cierran automáticamente los contactores y los motores se alimentan a través de un reóstato, ¿cierto? Como se muestra en la figura 34. Al mismo tiempo, el alternador del motor diésel queda desconectado. Al mismo tiempo, el alternador del motor diésel queda desconectado, que es lo que transforma, ¿cierto?, el movimiento mecánico del motor diésel en energía eléctrica. Se tiene que desconectar. Automáticamente se van eliminando escalones de resistencia. Automáticamente se van eliminando escalones de resistencia, estamos hablando del reóstato, hasta alcanzar la velocidad nominal, con un par también aproximado al nominal, o sea, con un torque también aproximado al nominal. Ventajas del sistema de trole. Las ventajas básicas que presenta el sistema de trole frente al convencional diésel eléctrico son las siguientes: ahorro de combustible, incremento de la productividad, mayor capacidad de profundización de las explotaciones y menor mantenimiento de los motores diésel, porque obviamente los uso menos. En una explotación típica a cielo abierto, el transporte con camiones llega a en una explotación típica a cielo abierto, el transporte con camiones llega a consumir entre un 80 y un 90% total del petróleo, y la mayor parte de los tramos ascendentes de las pistas. La implantación del sistema trole en estos tramos reduce el consumo de combustible, pues aunque el motor diésel continúa trabajando, únicamente alimenta a los subsistemas y proporciona la ventilación necesaria para la refrigeración de los motores de ruedas tractoras. El ahorro de petróleo puede estimarse por simulación con ordenador, considerando como variables fundamentales el perfil del terreno, el peso total del vehículo, la tensión a la que opera el trole, etc. Para un camión típico de 150 toneladas, el ahorro de combustible puede estimarse entre un 55% para una pendiente compensada del 2%, al 80% de ahorro para una pendiente de un 12%. Aquí vamos a ver una gráfica que ilustra lo siguiente. En esta gráfica podemos ver lo que acabamos de decir del ahorro de combustible. ¿Ya? Variación porcentual, pendiente compensada. Entonces, esta es la variación porcentual del consumo de combustible. Aquí tenemos una gráfica que habla del incremento de velocidad, incremento de productividad y reducción del consumo de combustible. Ya, chiquillos, por hoy día vamos a terminar con esto. Que les vaya bien. Con esto estaríamos terminando lo que son la materia de camiones. Camiones o camiones fuera de carretera.